Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso de herramientas informáticas. En este primer video vamos a explicar el desarrollo de la primera actividad correspondiente a ciclo tarea 2. Mi nombre es Nilda Becerra Flores, tutora del curso de herramientas informáticas 1601. Vamos a ver lo que es la descripción de la tarea. Hay que tener en cuenta que esta tarea es individual, intermedia, unidad 2, como temática aplicaciones ofimáticas, el peso evaluativo 175 puntos. Temáticas a desarrollar, procesador de texto, presentación y hoja de cálculo. Este video va a abordar en lo que es, en lo que vamos a trabajar en la hoja de cálculo. Desarrollo de la actividad, revisar la agenda, ingresar al entorno de aprendizaje colaborativo, descargar la guía de actividad y el archivo docente Escuela SIC, ingresar al entorno de conocimiento y revisar el material temático, ingresar al foro unidad 2, ciclo de la tarea 2, foro de discusión e indicar uno de los archivos a trabajar. Bueno, vamos a dirigirnos al entorno, al campus como tal. Dijimos que es muy importante revisar el entorno de información inicial, ya que allí podemos encontrar la agenda del curso. Podemos encontrar la agenda del curso, el cual nos indica la descripción general de las actividades que estamos trabajando. Esto implica momento de la evaluación, nombre de la unidad, actividad académica, tipo de actividad, fecha en que inicia, fecha en que finaliza y el peso evaluativo. También está lo de hasta la fecha en que iniciamos la calificación de los tutores hasta la fecha máxima en que nosotros podemos darles a ustedes la calificación. Bueno, entonces es muy importante esta agenda. ¿Por qué? Porque en esta agenda ustedes se dan cuenta la fecha en que inicia y en que finaliza cada tarea. Entonces es importante, ¿por qué? Porque ustedes pueden aquí, con base a esto, pueden hacer sus participaciones dentro de las fechas establecidas. Ahora vamos a ver a dónde podemos encontrar la guía de actividades. Nos vamos al entorno de aprendizaje colaborativo, ¿cierto? Buscamos la unidad de la tarea, unidad 2 de la tarea 2, foro de discusión, y aquí abajo encontramos la guía y rúbrica de evaluación correspondiente a la actividad 2. Vemos aquí encontramos la guía en dos formatos, que está en Word y PDF, y también encontramos el archivo que está comprimido llamado Docentes Escuela SIC. Entonces este archivo ustedes lo tienen que descargar, luego lo van a descomprimir. Aquí yo le voy a dar que me extraiga la información en mis documentos, archivos. Le doy a aceptar y luego le doy OK. Entonces, me voy nuevamente a mis documentos. Allí ya encuentro mi carpeta Docentes Escuela ya descomprimida. Entonces abro y veo que allí encuentro los 5 archivos: la Escuela de Administración, Escuela Ambiental, Escuela de Humanidades, Escuela de Ingeniería y Escuela de Licenciatura. En mi caso yo voy a escoger la Escuela de Ingeniería. Pues como ya la tengo acá, entonces voy a trabajar sobre ella. Vamos a ver qué nos dice en este primer libro de Excel. Información de los pagos semanales realizados a docentes de la Escuela de Ingeniería. Bueno, antes de iniciar el desarrollo de estos ejercicios, es importante que ustedes revisen el entorno de conocimiento. En el entorno de conocimiento, ustedes van a encontrar la unidad que se está abordando para el desarrollo de la actividad que se encuentra vigente. Entonces encontramos la unidad 2, aplicaciones ofimáticas.
Dentro de ella encontramos los recursos educativos requeridos para eh, poder desarrollar el ejercicio o la tarea estipulada. En este caso encontramos procesador de texto, presentación, hojas de cálculo, ¿sí? Eh, la función promedio sí, contar sí, entonces si se dan cuenta, para cada tarea tenemos un recurso educativo, el cual ustedes deben revisarlo, estudiarlo para poder comprender la temática. Entonces, para este caso solamente ustedes, como vamos a abordar lo que es Excel, entonces van a revisar lo que es la hoja de cálculo, ¿cierto? La función promedio sí, contar sí, concatenar, que corresponden a las diferentes funciones que vamos a trabajar en Excel. Ahora sí, después de esto, de haber estudiado estos materiales, vamos al archivo del cual yo voy a trabajar. Nos dice, de acuerdo con la información de la lista de datos docentes suministrada, usted deberá utilizar fórmulas o funciones de Excel para encontrar. ¿Qué voy a encontrar? Para la columna K, el valor base pago semanal, el cual será el valor por grupo multiplicado por la cantidad de grupos a cargo. Entonces aquí ya me está diciendo la operación que debo realizar. Me está diciendo que una multiplicación. Entonces me voy a dirigir a la columna, el cual me está mencionando, el cual será el valor por grupo. Entonces, ¿cuál es el valor por grupo? Aquí lo voy a resaltar por la cantidad de grupos, y aquí también lo voy a resaltar la cantidad de grupos. Entonces aquí yo voy a hacer es una multiplicación, entonces pongo igual, ¿cierto? Valor por grupo. Entonces, para la multiplicación, pongo el asterisco, ¿cierto? Por grupo a cargo semanal. Y luego le doy Enter. Ahí tengo mi primer resultado. Entonces, lo mismo hago, vamos a volver a repetir igual, valor por grupo, valor de grupo por grupos a cargo semanal, y le doy Enter y ahí tengo el valor. Para no estar repitiendo fila por fila, columna por columna, entonces voy a seleccionar y aquí en este icono, en la parte inferior derecha, voy a arrastrar con la finalidad de que me copie las fórmulas en todas las filas. Bueno, claro está ahí. Ahora me está pidiendo el auxilio transporte solo de docente presencial. Entonces, para la columna M se mostrará el valor total neto pago semanal que se le debe cancelar al docente en la semana. Perdón, para la columna L me salté calcular el auxilio de transporte solo para docentes en modalidad presencial, el cual será de 80.000 pesos y 0 para docentes en modo virtual. Entonces aquí me está colocando una condición. Entonces que sabemos que la función sí es la que nos devuelve un valor siempre y cuando la condición es verdadera. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Entonces, me ubico en esta columna, le digo que igual le voy a decir que voy a insertar la función sí, ¿cierto? Entonces voy a ingresar la prueba lógica. Le voy a decir que F11, me ubico en la modalidad, ¿cierto? F, la columna F y la fila 11. Entonces le voy a decir que si F11 es igual, abro comillas porque es una palabra o cuando son letras, entonces le voy a decir que es virtual, cierro comillas. Entonces el valor si verdadero es 0 porque solamente me están diciendo que solo para docentes en modalidad presencial
le doy el valor de 80.000 pesos. Entonces sería 80.000 pesos el valor, si falso, que sería lo contrario. Y luego le doy aceptar. Entonces, ya teniendo esta operación, entonces lo único que debo hacer es ubicarme aquí, ¿cierto? En la parte inferior derecha y arrastrar hacia abajo para copiar la fórmula que ya tengo establecida. Y ahí tengo el resultado. Ahora, ¿qué me dice para la columna M? Se mostrará el valor neto, el valor total neto pago semanal que se le debe cancelar al docente semanal. Entonces aquí voy a aplicar una suma, que la suma sería valor base, ¿cierto? Entonces sería igual suma, ¿qué es lo que voy a sumar? Valor base más el auxilio de transporte. Vuelvo y repito, igual suma, ¿qué es lo que voy a sumar? Valor base pago semanal más el auxilio de transporte para que me arroje el resultado total neto pago semanal. Hago lo mismo, selecciono y arrastro hacia abajo para copiar la fórmula. Y de ahí tengo ya estos dos resultados. Ahora me dice, una vez hallados los valores solicitados, debe dar formato a las 4 últimas columnas, es decir, solo convertir a moneda las columnas J, K, L y M para que los valores aparezcan con el signo pesos y separados por millas. Y aquí nos muestra un ejemplo. En este caso, como yo ya lo apliqué, voy a volverlo a mostrar. Entonces, me dice que solamente las últimas 4 columnas, 1, 2, 3 y estas 4, entonces seleccionas de donde empiezan los datos, ¿cierto? Hasta abajo, hasta lo último, le doy clic derecho, le doy formatos, ¿cierto? Y le voy a decir que moneda, y luego aceptar. Y ya me muestra para que me muestre el signo pesos. Y para esto, aquí ya tengo el primer ejercicio desarrollado. Bueno, en la segunda hoja, ejercicio, tenemos 7 ejercicios a desarrollar. Vamos a leer las indicaciones que nos dice, utilizando funciones debe hallar los valores solicitados, no se deben colocar valores manualmente, no se debe copiar la información de la hoja de datos y pegarla en esta hoja. Todas las funciones deben hacer relación a la hoja de datos, no se debe agregar columnas adicionales. Entonces, utilizando la función adecuada, vamos a encontrar los datos o la información que nos están solicitando. Para el ejercicio 1 nos dice, con la función correspondiente encuentre los valores solicitados para cada caso con el fin de completar los cuadros de información a continuación. Entonces, como me está pidiendo total, valor total, ¿cierto? Yo voy a aplicar una suma para encontrar los resultados de la información que me están solicitando. Entonces, ¿por qué una suma? Porque la suma es la que nos sirve para contar el número de la celda de un rango, como es en nuestro caso, nos está pidiendo el total de grupos asignados. Entonces, vamos a ver, voy a aplicar la función suma. Vamos a ver qué me muestra. Entonces aquí ya lo tengo. ¿La suma de qué? De total de grupos asignados. Voy a total de grupos asignados. Selecciono este rango y aquí ya me está mostrando, me dice que 1270 grupos asignados. Entonces le doy a aceptar y aquí ya tengo el resultado. La misma operación hago para el total neto pago semanal, ¿cierto? Le digo que me sume, ¿cierto? El total de valor neto pago semanal.
Me voy otra vez a la tabla de datos, selecciono este rango de información que necesito y le doy a aceptar. Y aquí ya tengo el resultado, que son 223.480.000 pesos. La misma operación, la misma fórmula aplico para el total pagado por auxilio de transporte. Para el ejercicio 2 nos dice, con la función correspondiente, indique cantidades máximas o mínimas para cada uno de los casos solicitados para completar los cuadros indicados a continuación. Entonces aquí ya nos estáis solicitando el valor máximo de edad docentes, valor máximo base pago semanal y el valor máximo de total neto pagado semanal. Entonces, como me está pidiendo el valor máximo, entonces ya es otra función que voy a aplicar, la función max. Es una función importante, ya que siempre que necesitemos obtener el valor máximo de un conjunto de valores, vamos a aplicar esta función como es nuestro caso para este ejercicio. Entonces, vamos a ver, encontrar el valor máximo. ¿Vale? Máximo aquí lo tengo. ¿Qué valor máximo me está pidiendo? El de la edad docente. Vuelvo, selecciono esta columna de la edad docente, ¿cierto? Luego le doy a aceptar y ahí tengo el primer resultado. Entonces me dice que dentro de mis datos tengo el docente de mayor edad tiene 119 años. El valor base de pago semanal, pues voy a hago aplico la misma función. Ahora me está diciendo que el valor base pago semanal, pues me voy a la tabla de datos, selecciono la columna valor base pago semanal. Voy a aceptar y aquí tengo, me dice que el valor base pago semanal máximo son 2 millones de pesos, entonces aplico la misma función para encontrar el total de neto pago semanal. Vamos acá al valor mínimo, entonces acá me está solicitando lo contrario, ya no es el máximo sino el valor mínimo, el cual nos devuelve el valor mínimo de un rango de datos. Vamos a ver, entonces igual min, ¿cierto? ¿El valor mínimo de qué? De la edad docente. Me vuelvo otra vez a la tabla de datos, vuelvo, escojo la edad de los docentes, ¿cierto? Luego le doy a aceptar. Entonces me dice que en mi tabla, en mi base de datos, la edad mínima de los docentes son 25 años. La misma función aplico para el valor base pago semanal. Inserto la función valor base pago semanal, me voy a la columna de valor base pago semanal, selecciono todo este rango de datos y luego le voy a aceptar. Entonces me dice que el valor base pago semanal mínimo son 600.000 pesos. Entonces aquí ya tengo desarrollado el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Vamos para el ejercicio 3. ¿Qué nos dice el ejercicio 3? Con la función correspondiente indique los valores promedios cada uno de los casos solicitados en los cuadros indicados a continuación. Entonces el valor promedio la usamos para encontrar la media aritmética de un conjunto de datos. Lo que hace esta es sumar todos los valores que tenemos y lo divide entre el conteo de los mismos. Vamos a ver a continuación qué es lo que hace esta función. Entonces me está diciendo el valor promedio de edad docentes. Entonces voy a aplicar la función promedio. ¿Promedio de qué? De la edad docentes. Vamos y buscamos
promedio de la edad de los docentes. Y me dice que la edad promedio de la edad docente es de 46 años. Lo mismo aplico para grupos semanales a cargos, igual, promedio, ¿cierto? Grupos semanales a cargo. Vamos a buscar los grupos, aquí lo tengo, grupos semanales, selecciono todos este rango y luego me voy a aceptar. Y aquí tengo la información de grupos semanales a cargos. Vamos por el ejercicio 4. ¿Qué nos dice el ejercicio 4? Con la función correspondiente indique las cantidades solicitadas para completar cada uno de los cuadros indicados a continuación, tomando como base la información de la hoja datos. Aquí me está solicitando el total de docentes por género. Entonces, aquí la fórmula cambia. ¿Por qué? Porque es que aquí en la primera fila me está solicitando solamente el resultado para mujeres. Entonces, ¿cuántas mujeres tengo en mi base de datos? ¿Cierto? Entonces voy a aplicar la función contar sí. Entonces, ¿qué rango voy a escoger? ¿Qué es lo que voy a contar? La columna género. Voy a contar la columna género. ¿Cuál va a ser mi criterio? Mi criterio va a ser que solo mujeres, pero entonces mi criterio lo voy a determinar como F, porque así como la tengo en mi base de datos. Entonces abro comillas, F, ¿cierto? Para femeninos y le voy a aceptar. Entonces me dice que tengo 89 mujeres en mi base de datos. Ahora, aplicamos la misma operación para saber cuántos hombres tengo en mi base de datos. Contar sí, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a contar? Vuelvo y escojo la misma columna, género, para saber cuántos hombres tengo en mi base de datos. Entonces mi criterio para este caso va a ser masculino. Entonces, como es una letra o cuando es una palabra, siempre voy a encerrarlo entre comillas. Luego le voy a aceptar. Entonces me dice que tengo 119 hombres en mi base de datos. Ahora en el segundo cuadro me dice número total de docentes por tipo. En este caso voy a aplicar la misma función, ¿cierto? Que es contar sí, pero los datos varían porque aquí solamente voy a contar a los docentes por el tipo de vinculación. Entonces, igual, contar sí, ¿qué es lo que voy a contar? Voy a mi tabla de datos y me voy al tipo de vinculación. ¿Cuál va a ser mi criterio? Le voy a decir que docentes de medio tiempo aquí, yo puedo escribir docentes de medio tiempo o si no puedo seleccionar la fila donde tengo mi criterio. Y luego le doy a aceptar y ahí me dice que tengo 50 docentes de medio tiempo en mi base de datos. Volvemos y hacemos el ejercicio. Contar sí.
tipo de vinculación. Para mi criterio voy a escoger docentes tiempo completo. Y aquí lo tengo. Entonces me dice que docentes de tiempo completo tengo 30. Entonces asimismo van a aplicar para docentes de hora cátedra, docentes de tiempo completo virtual, docentes de hora cátedra virtual, docentes medio tiempo virtual, docentes por convenio y docentes de planta, ¿cierto? Van a aplicar la misma función que es contar sí, aplicando una condición. Continuando con el ejercicio 5, nos dice, calcule para cada caso la información solicitada en cada uno de los cuadros a continuación. Entonces, los grupos semanales totales asignados a docentes de Valledupar, Bogotá, Medellín, Pereira. Entonces, para encontrar esos valores debo aplicar una suma, pero me está diciendo que solamente de estas sedes, entonces sería una suma con una condición. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Sería igual, voy a aplicar la función sumar sí, sumar sí, el rango, ¿cuál va a ser mi rango? Si esta sede, esta columna de las sedes, ¿cierto? Es Valledupar, entonces, que me sume los grupos que tengo para esas sedes. Y listo, entonces son 380 para Valledupar, lo mismo vuelvo y aplico la misma función para Bogotá, ¿cierto? Entonces, vamos a ver el rango. ¿Cuál rango? Que si la sede es, si este rango de sedes es Bogotá, entonces que me sume los grupos a cargo para esa sede. Y le doy aceptar. Entonces tengo 240. Lo mismo, la misma fórmula aplico para las otras dos ciudades que hacen falta, Medellín y Pereira. En el segundo recuadro nos está solicitando el promedio de grupos asignados. Entonces, los promedios de grupos asignados para profesional, especialización, maestría, doctorado, tecnológico y técnico. Entonces, para este caso, vamos a aplicar la función promedio, pero con una condición. Igual, promedio, sí, ¿cierto? Vamos al rango de datos. Vamos al datos. Voy a escoger el nivel de formación que tienen los docentes, ¿cierto? Mi criterio para este caso va a ser profesional. Puedo escoger directamente la celda donde se encuentra mi criterio o puedo escribir aquí profesional como lo muestra acá. ¿Cuál va a ser el rango? Mi rango promedio. Entonces para mi rango promedio voy a escoger los grupos a cargo, que tiene cada docente, ¿cierto? Entonces, promedio de grupos asignados a docentes de acuerdo a la profesión. Aquí tengo ya mi primer resultado. Entonces, para especialización, vuelvo y aplico, ¿cierto? La función promedio sí. Vamos a buscar el rango para esta.
Entonces vuelvo nuevamente a la columna del nivel de formación, ¿cierto? Que es donde se encuentran los diferentes tipos de nivel de formación de cada docente, y mi criterio para este caso va a ser especialización. Entonces el rango promedio, ¿cierto? Que son números, entonces voy a decirle que seleccionemos grupos de datos y luego le voy a aceptar, y ahí tengo ya mi promedio de grupos asignados a docentes. La misma operación ustedes pueden aplicar para maestría, doctorado tecnológico y técnico. Tengan en cuenta que para poder hacer el ejercicio número 6 se deben tener diligenciados o resueltos la información que nos están solicitando. En el ejercicio 6 nos dice: creo una hoja nueva con el nombre gráficos, genere en dicha hoja las gráficas que muestran el resultado del punto anterior, ejercicio 5, con las siguientes indicaciones: una gráfica circular para los docentes de grupos semanales totales asignados a docentes, debe mostrar los valores en porcentaje, y la otra gráfica es de barra para los datos promedio de grupos asignados a docentes. Esta gráfica debe mostrar los valores por cada serie en la parte superior. Bueno, para poder hacer este ejercicio, como vimos anteriormente, tenemos que tener resueltos estos datos, la información que nos están solicitando. Aquí en este caso yo ya lo tengo creado la hoja, ¿cierto? Voy a para volverla a crear. Entonces, dice, aquí en el signo más, doy clic, me abre una nueva hoja y vamos a ver cómo se debe llamar la nueva hoja. Dice que gráficos. Entonces, cambiar nombre y le pongo gráficos. Aquí ya la tengo lista. Entonces, ¿qué es lo que me debe mostrar el gráfico circular? El gráfico circular me debe mostrar los valores. Los grupos semanales totales asignados a docentes deben mostrar los valores en porcentaje, ¿cierto? Entonces vamos aquí, nos vamos a insertar. ¿Qué es lo que vamos a insertar? Una gráfica circular. Entonces vemos que tenemos varias opciones. En mi caso voy a escoger el gráfico 3D. Me muestra un cuadro en blanco, sin ninguna información porque todavía no he seleccionado los datos. Me voy a seleccionar datos, rango de datos del gráfico, qué rango es la que quiero que me grafique. Entonces voy a la primera, ¿cierto? Selecciono todo esto, luego le doy a aceptar. Entonces aquí ya tengo mi gráfico, pero entonces me está diciendo que me debe mostrar los valores en porcentaje. Entonces aquí arriba vemos de que tenemos varios diseños. Aquí tengo este, ¿cierto? Que ya tiene eh, agregado el porcentaje. Selecciono esa, o si no, le doy clic sobre el gráfico, me voy a formato de etiquetas y aquí escojo las opciones que necesito representar o necesito que se muestre en mi gráfica. Para este caso solamente nos está diciendo que nos muestre el porcentaje, el porcentaje en la gráfica. Pero entonces aquí yo le voy a agregar que me muestre los nombres de categoría. Entonces ahí ya me queda mucho más específico la gráfica.
Entonces me dice que para Pereira el 24%, Valledupar 30%, Medellín 27% y Bogotá 19%. Entonces aquí puedo modificar este título del gráfico y voy a darle grupos semanales totales asignados a docentes. Entonces aquí ya tengo mi primera gráfica. Nos volvemos a la hoja de ejercicios, nos dice, la segunda gráfica debe ser una gráfica de barras para los datos de promedio de grupos asignados a docentes. Entonces nos devolvemos a la hoja gráficos, vamos nuevamente a insertar, pero ¿qué vamos a insertar? Vamos a insertar un gráfico de barras, ¿cierto? Sostenido, arrastro esto acá, amplio un poquito, igualmente no nos muestra nada porque aún no he seleccionado los datos. Voy acá donde dice seleccionar datos, rango de datos del gráfico. Entonces le doy el rango que quiero que me represente en mi gráfico. Entonces luego le voy a aceptar y aquí me aparece el gráfico, ¿cierto? Pero entonces me está diciendo que en la parte superior me muestre los valores. Entonces selecciono acá, le digo que agregar etiqueta de datos, ¿cierto? Entonces ahí me muestra la etiqueta de datos. ¿Por qué no me lo mostró en la parte superior? Porque es que yo le di la opción, cuando le di insertar, le di la opción de gráfico de barra. Si lo hubiera dado columna, entonces ahí sí me muestra ¿qué? Me muestra los valores en la parte superior. ¿Listo? Entonces aquí tengo mi gráfico. Voy a modificar el título del gráfico. Entonces le voy a dar aquí promedio de grupos asignados a docentes. Aquí tengo ya mi representación gráfica de promedio de grupos asignados a docentes y mi gráfica circular con la representación gráfica de grupos semanales totales asignados a docentes. Si ustedes quieren, ustedes pueden modificar el tamaño, el color de las gráficas, poner en negrilla, ya eso va de acuerdo a como ustedes deseen maquillar las gráficas. En este caso yo lo dejo así, es un ejemplo para el desarrollo de la inserción de gráficas. Continuando con el ejercicio número 7, nos dice crea una hoja nueva con el nombre de C docentes, genere en dicha hoja una tabla dinámica que permita ver el número de docentes por nivel de formación para cada una de las sedes. Diligencia la siguiente información y genere el gráfico dinámico respectivo. Entonces vamos a crear una nueva hoja con el nombre sede docentes. Entonces vamos a generar, aquí nos dice tabla dinámica y vamos a insertar, a coger esta opción que dice tabla dinámica. Entonces aquí nos dice seleccione los datos que desea analizar, entonces voy a seleccionar, en este caso le voy a decir que los datos que tengo en esta tabla, ¿cierto? Voy a seleccionar todos, pero eso no quiere decir de que todos esos datos que estoy seleccionando pues lo vaya a utilizar.
Entonces ahora me dicen, elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica. Entonces aquí automáticamente ya me dio la ubicación, hoja de cálculo existente. Le voy a decir que aceptar. Entonces acá me muestra un cuadro que es donde me va a generar el informe. ¿Listo? Entonces, como su nombre lo indica, la tabla dinámica nos permite realizar una serie de acciones como resumir, ordenar una información para un determinado análisis. Entonces, acá al lado vemos un panel lateral derecho donde nos muestra los campos de los datos que nosotros seleccionamos anteriormente. Entonces, ¿qué nos está pidiendo que nos muestre en la tabla dinámica? Vamos a ver qué información. Para este caso, voy a seleccionar sedes, voy a buscar el nivel de formación, ¿cierto? Nivel de formación, puedo seleccionar los campos o también puedo arrastrar, lo voy a colocar en columna. Pero entonces esto está vacío, ¿cierto? Entonces quiero saber cuántos docentes con formación de doctorado están en Bogotá, en Medellín, en Pereira y Valledupar. Entonces me voy a donde dice nombres y apellidos y selecciono acá a valores. ¿Para qué? Para que me lo cuenten. Vamos a ver. Configuración valores y dice sí. Efectivamente sí, me los está contando. Y con eso sé que en Bogotá existen o hay 9 docentes con el perfil o con el nivel de formación de doctorado. Ahora me dicen que genere un gráfico dinámico. Entonces voy a seleccionar, ¿sí? Voy a seleccionar el rango que voy a graficar. Me voy entonces a insertar, le voy a decir que gráfico dinámico, ¿cierto? Y aquí ya me da la opción. Entonces selecciono, le digo aceptar y aquí ya tengo mi gráfica. Entonces tengo mi gráfica por sede, por sedes, de acuerdo al nivel de formación. Entonces si yo quiero que solamente mi gráfica me muestre para doctorados, le doy a aceptar y me va a mostrar solamente el doctorados para todas las sedes. O si no, puedo seleccionar solamente Valledupar como ejemplo, ¿no? Entonces me va a mostrar solo doctorados para Valledupar. Entonces voy a seleccionar todo. Aquí también le voy a decir que todo. Pero entonces voy a decirle que a mi gráfica gráfico me aplique las etiquetas de datos en cada una de las sedes, ¿cierto? Entonces voy a descubrir la etiqueta de datos en cada una de las sedes. Vamos, ahí tengo para cada una las etiquetas de datos. Ahí ya me mostró todas, ¿cierto? Entonces ahí tengo mi gráfico, mi gráfica dinámica de acuerdo a la tabla dinámica. Entonces vemos que para Bogotá, cuántos tengo, ¿cierto? Cuántos doctorado, cuántos docentes con nivel de formación de doctorado tengo, cuántos de especialización, cuántos de maestría
y así sucesivamente. Eso es solamente un ejemplo del paso a paso que ustedes pueden, del cual ustedes se pueden orientar para desarrollar la primera tarea correspondiente a la tarea a la actividad ciclo tarea 2. Entonces, espero que este video sea de gran ayuda para poder dar inicio al desarrollo de la actividad propuesta. Gracias por su atención.